ahí me vas a escuchar. Ahora, qué gusto, de verdad. No, hombre, la comunidad en psicología está, pero con ganas, ¿eh? De trabajar. Qué gusto me da y que vengan además colegas de la comunidad de filosofía y letras también. Sí nos habla de una necesidad, ¿verdad? De compartir, de hablar, de Creemos. discutir alrededor de estas temáticas. Así justo, qué bueno. Pues Ana, no sé, yo creo que ¿Ya iniciamos? podemos iniciar, ¿sí? ¿Ya? Ok. Bueno, pues bienvenidas. Bueno, casi todas somos mujeres, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos muy contentas de estar nuevamente en otra transmisión más, en otra sesión más de nuestro seminario de género y feminismo de la Facultad de Psicología. Y pues estamos muy contentos porque hoy nos acompaña una, pues una gran colega, pero además de eso una gran maestra, ¿no? Una referente, una mujer que es parte de nuestras genealogías como psicólogas, ¿no? Y entonces pues estamos muy contentas. Está con nosotros Patti Piñones Vázquez, ahorita la va a presentar Tania, pero ella nos va a hablar hoy de feminismo decolonial e interseccional. La verdad es que ha tenido una convocatoria muy, muy grande, se ha compartido muchísimas veces y eso habla pues de su trayectoria, ¿no? De lo que ha aportado al feminismo, ¿no? Desde la psicología y desde otros espacios, y pues estamos muy contentos porque nos acompañó en la sesión inaugural, en los conversatorios de este seminario, y pues muchas gracias porque nos ha traído mucha suerte, ¿no? A este seminario como integrante honoraria también de él. Entonces, pues muchas gracias, Patti, y ya la escucharemos, pero bueno, Tania va a hacer tu presentación. ¿Vale? Y buenas tardes a todas, bienvenidas. Y bueno, es un placer para nosotras, Patti, te lo reiteramos. Eres, ¿no?, una gran guía, una gran maestra y profundamente admirada por nosotras, parte de nuestra genealogía. Y bueno, pues voy a un poco a leer a grandes rasgos como tu semblanza, pero bueno. ¿Podrías acercarte tantito al micrófono? ¿Sí? ¿Ahí? Sí, perfecto. Y gracias. Bueno, que creo que más allá de presentaciones, ¿no? Digamos, te respalda todo lo que produjiste tan solo en este evento, ¿no? A mí me encanta tu presentación, ¿no? Patricia Piñones es mexicana, feminista y licenciada y maestra en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es doctorante en pedagogía por la Facultad de Filosofía de la UNAM. Es docente en la UNAM y en otras universidades del Istmo Centroamericano desde hace más de 40 años. Ha participado en coordinaciones y proyectos con jóvenes, con docentes, del proyecto SexUNAM, formando promotores en salud sexual y reproductiva, un proyecto exitoso, creativo e innovador. Ha sido coordinadora de área, secretaria técnica y secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género. Fue fundadora en 1992 del Programa Universitario de Estudios de Género, lo cual marca un hito en esta universidad. Destaca en las áreas de docencia, vinculación con la sociedad y la gestión de proyectos en el PUEG, a través de la planeación, implementación y gestión de mecanismos de interacción y vínculo con institutos, escuelas, facultades y centros, así como estableciendo la vinculación con otras instituciones de educación y en otros niveles educativos. Sus áreas de trabajo son principalmente jóvenes, sexualidad, género, incorporación de la perspectiva de género, desarrollo de política pública, así como la formación y sensibilización en género dirigida a instituciones gubernamentales y universidades. Trabaja también pedagogías críticas, feministas, decoloniales e interseccionales, en el diseño de intervención educativa, tienen un programa en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, formación en la práctica, discriminación y violencias de género. Ha impulsado y dado seguimientos a proyectos de igualdad, justicia, institucionalización y transversalización de la perspectiva de género y de otros. Gestionó, coordinó e implementó en conjunto proyectos con la Secretaría de Educación Pública de 2008 a 2013, desarrolla proyectos de intervención educativa con dependencias de la UNAM, ha desarrollado proyectos de intervención social de género y derechos humanos con dependencias gubernamentales como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, la Secretaría de Marina, la Suprema Corte de Justicia, entre otros.
Ha sido consultora de agencias de cooperación de la ONU, OMS, OPS, entre otros. Coordina de 2008 a la fecha el área artístico-pedagógica del proyecto Mujeres en Espiral, adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, proyecto de arte, justicia y género con mujeres presas. Coordina desde 2017 el área pedagógica de la Clínica de Acción Jurídica del Programa Universitario de Humanos y coordina a partir de este año el proyecto por una Escuela Nacional Preparatoria Libre de Violencia en la UNAM. Forma parte de la Comisión Constituyente Transitoria de la Facultad de Psicología de la UNAM y actualmente se encuentra adscrita a la Coordinación de Humanidades y asignada al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Y bueno, de verdad, Patti, eres una gran maestra, una gran feminista, ¿no? Y una mujer que no deja en su empeño por transformar el mundo, y esa sería la forma en que yo te presento. Muchas gracias, Tania. Y bueno, pues empiezo agradeciéndole al seminario para empezar, de verdad, de verdad, de verdad, el permitirme compartir. ¿Se ve mi presentación? El permitirme compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias y pues empiezo. Voy a hablarles. Me pidieron, yo dije que este sería un buen tema, del feminismo decolonial e interseccional. Y escribo mi nombre en minúsculas. Después vamos a ver por qué. ¿Por qué esta conferencia? ¿Por qué trabajar el feminismo decolonial, el feminismo interseccional? Bueno, lo primero es decir que es un gusto estar en mi facultad, una facultad que vio nacer, de verdad vio nacer mi posición ética, en serio, en esta facultad, en psicología, nació mi posición ética, en esta, mi facultad, también nació toda la reflexión, todas las posibilidades que me fui planteando desde 1973. Yo llegué cuando nació la facultad, en 1973, estrenamos edificio ahí. Y entonces es muy importante, la facultad hoy todavía y en tiempos de pandemia no ha parado de convocarnos a través del seminario y de muchas otras acciones, a convocarnos y a reunirnos en este tiempo de distancia social. Aquí estamos en cuadritos casi todo el día, y sin embargo la distancia social no nos desmoviliza, no desmoviliza ni la reflexión, no desmoviliza la discusión ni las acciones que nos permitan ir forjando una construcción colectiva. Y la verdad es que me da muchísimo gusto que tanta gente esté aquí y que el seminario esté funcionando muy bien, porque, insisto, habla de una necesidad de juntas dialogar, de juntas conversar y de construir. Mi facultad, les decía que vio nacer mi posición ética, mi posición teórica, pero también mi posición política con el feminismo desde hace ya muchísimos años. Desde entonces, y aquí estoy, haciendo cosas. El periódico pintado de cómo me volví feminista. Este periódico no es mía, me encanta, está en inglés y yo decía, la tendré que hacer en español, en un periódico en español. Una se vuelve feminista con su propia historia, es de Indecibles, una colectiva de mujeres geniales, ilustradoras, y pensé, no, sí, lo voy a dejar tal cual Indecibles lo hizo, porque van a ver en dónde aprendí y desde dónde, y en inglés, y mucho de lo que aprendí, y de pronto de colonial e interseccional. Graciela Alonso y Ruth Survillén dicen en su texto Transformando Corporalidades, Desbordes de la Normalidad Pedagógica, cuando citan a Butler, la genealogía no es la historia de los eventos, sino la investigación de las condiciones de emergencia de aquello que es considerado como historia. Y sí,
Para pensar en esta presentación me sumergí en el propio relato de mi historia, en las condiciones que hicieron emerger en mí este feminismo que suscribo y que hago para mí un quehacer cotidiano en cada una de mis acciones. Revisé mi entrada a la Facultad de Psicología en 1973, justo les decía cuando la facultad devino facultad. Y deviene facultad la facultad, 1973, y yo recuerdo mi pequeñísima minifalda, mi cabello largo y negro, no como ahora, blanco. Los 70s mostraban, ya entonces, ustedes ni habían nacido, ninguna de las que está aquí lo ha puesto, lo juro 3 veces, ya entonces los 70s mostraban un rostro clasista, sexista, racista, eurocéntrico, de nuevas izquierdas, y lo digo y me enchino, y también de muchos nuevos hombres. Había movimientos sociales en el cono sur, había dictaduras, había desaparecidos, y también el surgimiento de una cadena de movimientos a favor de los derechos civiles, a favor de los derechos de los estudiantes, decíamos entonces. Había movimientos pacifistas, movimientos feministas, estaba el amor libre, ahí estaba junto a nosotras y nosotras ejerciéndolo. El no a la guerra, el sí a la píldora anticonceptiva, el no a la institución del matrimonio, el sí a nuestro propio cuerpo, el no ser para otros. Y ahí no puedo, y de verdad qué chistoso, estoy chinita, yo lo estoy diciendo y me pongo chinita, qué bárbara. El no ser para otras, y no puedo dejar de traer a Franca Ontago Basaglia, figura de referencia importante para esas luchas feministas, civiles y culturales, que cuestionó no solo a la institución psiquiátrica, y por eso a mí me decía tanto Franca Basaglia, cuestionó a la institución psiquiátrica, sino también a la situación de las mujeres en las sociedades patriarcales. Aquellos eran tiempos, de verdad se los juro, espero que sigan siendo hoy con todo y la distancia, eran tiempos de amar sin ataduras, de ir más allá de convencionalismos secundarios, eran tiempos de la aparición de nuestra militancia feminista y de la conflictiva relación que nuestra militancia feminista para muchas de nosotras que ya me han antecedido en el seminario, entabló una relación bien conflictiva con la militancia tradicional. La aparición del feminismo, nos trajo ir en contra de la familia, de las leyes morales, de las leyes religiosas, del amor bajo el ejercicio de la independencia afectiva y sexual. No le caíamos bien a mucha gente decía estas feministas, y seguimos sin caerle bien, ¿verdad? Pues sí. ¿Y cuáles fueron mis lecturas en los 70s? Y me dio un gusto encontrar mis propios libros de entonces. Me he deshecho de muchos a lo largo del tiempo, pero esto fue el que usé, el de estos que están ustedes, que tienen aquí enfrente. También fueron estos tiempos de un acercamiento a la lectura apasionada del segundo sexo de Simone de Beauvoir, de la política sexual de Kate Millett, que les sigo recomendando a mis estudiantes que la lean, de una habitación propia de Virginia Woolf, de la mística de la feminidad de Betty Friedman, con el problema que no tiene nombre, pero todas sabíamos que estaba ahí, no nos gustaba cómo éramos tratadas. Y sí, al feminismo llegué como autodidacta. Fue junto con otras compañeras que fuimos desarrollando espacios propios del diálogo, como este que estamos hoy viviendo aquí, del diálogo, de la discusión y del entendimiento, a veces con no muchos acuerdos, con muchos desacuerdos. Muy joven leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir y me hizo girar. Hoy lo leo y me parece como ver a los Beatles, tan curioso, no tan lindo, pero entonces me hizo girar. Yo tenía 18 años, 17. Encontré ahí de verdad un montón de cosas a las que no le podía dar nombre. Muchísimas. Todas esas en las que yo me estaba interesando en un momento en que la izquierda se planteaba revolucionarlo todo. Y no veo claro, de pronto, después de todos estos años.
Y nada que ver con los problemas de la mujer, ¿eh? Para la izquierda éramos las fresas, las peque, entonces decían, son las peques, ¿no? Había una película, Los Caifanes, entonces éramos las Julisas, ¿no? Estas que querían estar en todas las cosas, pero eso era cosas de mujeres. Yo no podía entender por qué no cabíamos en el mundo del cual éramos la mitad, nosotras las mujeres. ¿Y qué creen? Pues que no cabíamos, no les gustábamos. Y con todo esto que les digo, me di cuenta y me di a la tarea de reflexionar sobre la circulación de los saberes, de los conocimientos, de las prácticas del feminismo. Hicimos redes, hicimos proyectos locales, pienso mucho en Lorena Parada, pienso en Patti Bedoya, en Gaby, en Gloria Careaga, y ahí estábamos en el Centro de Estudios de la Mujer armando proyectos para defensa de las mujeres maltratadas, para ir en contra de la violencia. Y fui muy poco a poco incorporando el discurso del género, de los derechos humanos, de todo esto en la enseñanza que la hacíamos por debajito del agua, claro que no estaba en el currículum de ninguna manera. Yo hacía estudios del desarrollo, pero por supuesto que hablaba del género y no solo para hacer las distinciones descriptivas. Y fui incorporando todos estos saberes y todo esto que ocurría en la enseñanza, en la investigación y en mi activismo. Y presenciamos muchas disputas que se desplegaron en torno a los espacios de poder súper sedimentados en nuestra facultad, pero en la universidad, pero en el Estado todo. A veces muy institucionalizados, reconociendo que el poder se ejerce y al cual se resiste desde diferentes puntos que al final se terminaban imbrincando. La familia y su poder, la escuela y su poder y su ejercicio sobre los cuerpos de niñas, niños, adultos, adultas, pero más éramos mujeres. De la iglesia también, de los medios, del Estado, de todas sus instituciones. ¿Y todo ello para qué? Todo ello para disciplinarnos. Salí bastante indisciplinadita porque no se logró. Pero todo esto era para disciplinarnos a las personas, desde lo individual, pero también en lo colectivo. Estos múltiples poderes se desplegaban muy desordenados, muy contradictorios, desde diferentes espacios, desde múltiples luchas, desde múltiples resistencias en los macro-micropoderes, a los cuales después leí con Foucault, pero primero los vivimos. Estos micropoderes y macropoderes que subordinan, que someten. Aprendí a pensar la política, pero también aprendí a practicar las resistencias. ¿Desde dónde? Desde mi militancia feminista. Y por eso estas imágenes de las revistas que leíamos, FEM, ¿no? La modernización en la década de los 60 consagró un lugar súper paradójico para las mujeres, porque estaban entre la liberación. Sí, yo a los 70 me sentía una mujer liberada, tomaba píldora anticonceptiva, hacía el amor y no la guerra, pero por otro lado la domesticación, produciendo entonces muchos efectos de resistencia que pocas veces han sido considerados o han sido interpretados, analizados en estudios sobre la militancia de nosotras las mujeres. Estas décadas de los 60, de los 70, para mí de los 70 como feminista, y digo 70 como si fuera mucho más reciente, para ustedes, Nina, no eran protopersonas todavía, implicaron grandísimas transformaciones, muchos cambios del orden de lo cultural, de lo intelectual y de lo político. Pero estaba además la Revolución Cubana, la Revolución Cultural China, el Mayo francés menchino, las revueltas estudiantiles, el movimiento anticolonialista, y todo esto repercutió en las geografías, marcando incrementos de actividad militante míos y de muchas otras mujeres. Ocurrieron también en el terreno de lo privado muchas otras revoluciones que les cuento, que transformaron la distinción entre lo público y lo privado, nuestra frase, ¿no? Que ahora a ver cómo la podemos decir, pero antes, y está ahí en una de las imágenes, y además medio de cabeza para que tengan que girarse y verla, lo personal es político, con la hermosa sonrisa de mi amiga Pilar Muriedas en uno de los FEMS. Ocurrió todo esto en aquellos años, en la prensa, en la radio, en la televisión, se activó un consumo cultural que comenzó y en él empezamos a discutir públicamente cuestiones de las
antes no se hablaba, ¿eh? Hubo una penetración en un público consumidor, no de los mejores, no de las mejores cuestiones, pero hablamos de la pareja, del matrimonio, de la sexualidad, del control de la natalidad, de la maternidad, del síndrome de la ama de casa. Ya nos peleábamos con los techos de cristal, hoy también suelos pegajosos. Y fueron abordados, iba a decir abortados, en múltiples sectores y divulgados también en múltiples espacios, muchos de ellos abortados también. No querían que habláramos de eso, no se valía hablar de eso, eran cosas que no se decían. Y todo esto fue iluminando, así como pistas de tres circos, ¿saben? Que uno va viendo luces de un lado y del otro, las relaciones de poder, ante lo cual generamos prácticas de resistencia. Las mujeres feministas, entonces, con nuestras minifaldas y nuestro cigarro, todas fumábamos. Las resistencias se dieron en el mismo terreno en que se practicaban los poderes. Ahí estaba el poder, ahí estaba la resistencia. En el terreno de la vida cotidiana, en el terreno de lo íntimo, de lo privado, pero también en el terreno de lo abierto, en la escuela, en los espacios públicos. Y en todo ello había una profunda subjetividad y una lucha contra la sujeción. Hablábamos entre mujeres, el cuarto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en el 87 en Tasco. Esa es la imagen que está en ese cartel. Una lucha que trató de una oposición a los efectos del poder ligada al conocimiento y a la calificación, porque luchábamos contra los privilegios del saber. ¿Quiénes tenían privilegio de saber? No éramos las mujeres, pero menos las mujeres jóvenes. Bueno, pero todavía menos las mujeres de la UNAM, pero todavía menos las mujeres y psicólogas. Había privilegios del saber encarnados en hombres y en mujeres, no solamente en hombres, en especialistas disciplinares, eran los que sabían versus las que no sabíamos y hablábamos de cosas subjetivas, o sea, como de poca importancia. Estos seres especializados, especializadas, disciplinadas, muy autorizadas a hablar en nombre de otras y hablaban en nuestro nombre. ¿Cómo creen que nos poníamos? Pues no, inventamos intervenciones a nivel de lo personal, se llamaron grupos de autoconciencia, ahí rescatábamos nuestras voces, reflexiones de nuestra vida, pasaron de intereses individuales a intereses colectivos, ejercimos un insistente activismo participativo no jerárquico. Buscábamos desde entonces horizontalidad. Éramos súper audaces de verdad, hacíamos espectaculares intervenciones públicas. Bueno, no puedo decir nada de lo que hoy las chicas nos han enseñado a saber hacer para exigir nuestros derechos, como un motor fundamental para comprender la estructura del poder capaz de ser teorizada y conceptualizada. ¿Podíamos hacerlo? Pues había que hacerlo. Esta praxis tomó cuerpo en el locus de opresión de las mujeres y anduvimos ahí reivindicando la sexualidad que se construyó, que se consideró, perdón, una construcción política, e hicimos crítica a la heterosexualidad obligatoria. Yo no militaba en ningún partido, pero en los partidos de superizquierda era como lo más burgués, pequeño burgués y despreciable. Y nosotras decíamos, pero ¿por qué es obligatoria la heterosexualidad? Apostamos al aborto libre. Yo pensé que me iba a morir sin ver a una nación que tiene pocos estados, pero que vamos avanzando con la ley de interrupción del embarazo, con el derecho a la maternidad voluntaria. Redefinimos la política y las formas de construir el poder, un poder distinto al que sí, claro que sí queríamos acceder, pero no un poder sobre los otros y las otras, sino un poder con y para los otros, las otras. El concepto de patriarcado adquirió especial centralidad para nosotras en los 70s. Buscábamos la abolición de la dominación masculina, leíamos a Bourdieu y a quien se dejaba, y sus formas de definición, de producción y de concepción del conocimiento, de producción del conocimiento. Sin embargo, al poco tiempo nos percatamos que la visión del patriarcado, desde esa perspectiva feminista, en la cual estábamos súper activas, tenía sesgos esencialistas. Ahí estaba lo esencialista, ahí estaba lo universalista, pero sobre todo lo ahistórico. Y nos lo empezamos a preguntar, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos repitiendo esas mismas
nociones, la categoría de género y de raza estaban separadas, y así separadas, y tienen que ver por a dónde estoy, no pueden dar de ninguna manera cuenta a la violencia contra las otras mujeres, si no traemos y en conjunto a otras categorías. Ni de prácticas discursivas, institucionales y opresión contra las mujeres, por ejemplo, las indígenas, las campesinas. Comprendimos que el capitalismo es un sistema así de explotación de clases, pero ¿qué creen? Nos dimos cuenta, por fortuna, temprano, que ese sistema capitalista de explotación de clases surgía generizado, heterosexualizado y también racializado. Ese sistema, el que parecía que nada más había que combatir, perdón, pero también estaba generizado, heterosexualizado y racializado. Nos reunimos a leer el libro del colectivo de las mujeres de Boston, es que me lo acabo de encontrar, mi libro todo despellejado. Discutíamos la manera en que la sociedad de consumo practicaba sobre nosotras y nuestros cuerpos de mujeres modernas todo su poder. Esas prácticas nos llevaron a sostener esto, que lo personal era político. Una afirmación bastante lejana a decir, más allá que esto, perdón, todo es político, no lo personal. Todo es político. Estábamos en los 70, por favor, sean condescendientes con mis canas. No era el 2020 pandémico. Estábamos en los 70 y nuestros referentes estaban en el norte, en los nortes, ¿eh? Norte, Norteamérica, Norte, Europa, pero también en los nortes académicos. Politizamos las relaciones interpersonales y obvio que esto trajo consigo rechazo de nuestros pares y no solo los hombres. Fuimos tildadas otra vez de peques, burguesas, de una lucha, que nuestra lucha era personal, subjetiva, de mujeres, que éramos hipersensibles. Hoy les dicen generación de cristal, nada de hipersensibles y nada de cristal, ¿no? Bueno, también se nos tachó de conservadoras, de gordas, de feas y de lesbianas, como insulto por nuestra práctica feminista. Todo esto, claro, por descalificarnos. No nos hacía mella. Dejó de hacernos mella. Y bueno, como ejercicio de memoria ya fue suficiente. Espero no haberlas cansado en mi ejercicio de memoria. Y regreso al siglo XXI, al 2020, año del 8 de marzo colorido, festivo, multitudinario, del 9M, este es nuestro día sin mujeres, el 9 de marzo del 2020, y a partir de marzo, la pandemia. Y para este día, hoy, hablar de feminismo, de colonial e interseccional, me siento asistiendo como a un emerger de voces, y solo mirarlas hace que todavía emerjan y las voy a querer escuchar. Más voces, más propuestas alentadoras. También me cacho ante la emergencia de la generación de espacios de autoenunciación, desde la praxis, desde el conjunto de configuraciones simbólicas, desde los cuerpos, las palabras propias, desde los movimientos en donde las mujeres levantamos la voz para exigir, para reconocer, para enunciar, para rechazar la violencia, las violencias sobre nuestras cuerpas, sus cuerpas, y yo aprendiendo palabras que visibilizan nuestras compañeras feministas jóvenes. Yo ya no puedo decir nuestros cuerpos y digo nuestras cuerpas. Sus cuerpas, nuestras cuerpas de mujeres, violencias que alcanzan el horror. 10 mujeres son asesinadas cada día en México. Y no puedo dejar de traer esta campaña con datos de UNFPA que me parecen muy importantes. Y decirles que en este momento, en esta conversación del día de hoy, no vengo sola. Vienen conmigo las mujeres presas, las van a escuchar, con quienes trabajamos en el proyecto de Mujeres en Espiral desde hace 13 años. Vienen con sus rostros, con sus preguntas, con sus propuestas feministas decoloniales e interseccionales. Vienen también muchas de mis estudiantas, que desde hace muchos años y como metodología pedagógica reaccionan a través de escritos
de los textos, de las discusiones que tenemos, de los materiales presentados en el aula. Hoy particularmente viene Abby, estudiante mía en la Facultad de Filosofía y Letras en Pedagogía en el 2018. Van a escuchar sus voces a través de la mía. Bueno, también estarán presentes las feministas que me aportaron nociones, problematización, discusión y preguntas, y muchas mujeres que en la trayectoria de mi vida feminista han estado a mi lado, gracias a todas estas maestras. Y entonces quiero compartirles un primer texto. Me voy a mover, espero no hacer una barbaridad. Sí me siguen viendo, ¿verdad? ¿Sí siguen viendo la presentación? Sí. Sí. No puede ser. ¿Verdad que uno todo lo prepara y a la mera no? Pero aquí la tengo. No te preocupes. Aquí está. Y entonces empiezo con el texto 1. ¿De dónde vengo? Dice Abby. Y saqué el 4. ¿De dónde vengo? Son muy breves, ¿eh? ¿De dónde vengo? Vengo de mi casa. Estamos hablando de mujeres situadas, jóvenes, y después de esta idea y de estos datos apabullantes, ¿de dónde vengo? Vengo de mi casa, de una casa rentada, pequeñita, en el último piso de un edificio, con un patio desde donde se puede ver el Cerro de la Estrella, cuando los días están despejados, cosa cada vez más rara en esta ciudad llena de carros y de fábricas. También vengo de mis padres, mi mamá, una mujer maravillosa, increíblemente fuerte, inteligente, de ideas despiertas y sonrisa cálida. Mi mamá que tuvo que hacerse responsable de sus 2 hermanos mientras mi abuela trabajaba doble turno para sacar adelante a su familia. Mi mamá que quería unirse a los zapatistas cuando tenía 23 años y que dejó la escuela para cuidarme. Mi mamá que siempre ha escuchado mis ideas, mis sueños, mis miedos, mis risas y también mis llantos. Mi papá, un hombre de carácter fuerte y de inmenso cariño por su familia. Mi papá que tuvo que chutarse el maltrato de su padre y que intenta romper el ciclo de violencia y ser mejor persona. Mi papá que ha tenido que doblar turnos para sacar a flote este barco. Mi papá que me discute por mí, por ser feminazi, me dice, y que en el fondo se alegra de que tenga la convicción de serlo a pesar de él. Vengo también de una familia compuesta en su mayoría por mujeres. Toda mi vida he estado rodeada de sus afectos, de sus cuidados, de sus palabras, de su fuerza, pero también de sus preocupaciones y dolores. He sido testigo de las violencias que las atraviesan y he visto también cómo estas violencias han sido normalizadas. Vengo pues de muchos lados, de muchas historias, vengo de muchos silencios. Yo creo que por eso es que hago tanto ruido. Hoy mi ruido es este texto, es esto que escribo para poner en orden mis ideas, a mí, toda yo, para reconocer los hilos que se cruzan y me entretejen, para poder mirar las intersecciones de las otras y de nosotras todas. Vengo de este lugar de introspección y reconocimiento para saber que voy para allá, para afuera, a construir, a recorrer puentes, túneles, pasadizos que conecten nuestros hilos y revelen otros mundos posibles. De ahí vengo, dice Abby. ¿Ven negro? Así está bien. Sí. Así está Ajá, bien. negro. Y entonces ahora Abby nos dice, encontrar respuestas. Encontrar respuestas. ¿Qué se hace cuando la rabia se vuelve insoportable? Cuando la violencia te explota en la cara y la impotencia y el dolor te recorren el cuerpo día a día. 2 de enero, mientras caminaba hacia mi trabajo, leí un encabezado en un diario que colgaba en el puesto de periódicos.
Niña de 9 años violada y asesinada en Chalco. Recuerdo haberme quedado paralizada en cuanto leí la portada. Recuerdo el nudo en la garganta y luego casi de inmediato la rabia. Seguí caminando, pero la noticia seguía resonando en mi cabeza. 9 años, violada, asesinada. 9 años, violada, asesinada. 9 años, violada, asesinada. No decían su nombre. No había culpables, no pude sacarme de la cabeza esa noticia. Leerla fue como si la realidad se me estampara en la cara. La primera noticia que leí en el año fue la de un feminicidio. Se llamaba Camila y tenía 9 años. Jugaba fuera de su casa la tarde del 31 de diciembre cuando desapareció. En la madrugada del 1 de enero su cuerpo fue encontrado a unos metros de su casa. Y a la realidad le vale madres el año nuevo. Cada día se cometen en promedio, en el 18 decía Abby, 9 feminicidios en México. Hoy sabemos, se cometen 10 feminicidios. Nos están matando y parece que a nadie le importa. Seguimos sin saber sus nombres, seguimos sin encontrar a los culpables, seguimos en una realidad en la que las mujeres no podemos siquiera caminar sin miedo. Volver a esta clase después de las vacaciones me recordó que la rabia y el dolor son válidos porque nos mueven algo. Y si algo se mueve, entonces existe. Y si existe, resiste. Entonces vuelvo a preguntarme, ¿qué se hace cuando la rabia se vuelve insoportable? Cuando la violencia te explota en la cara y la impotencia y el dolor te recorren el cuerpo día a día. En la clase con mis compañeras y en nuestras ideas encuentro la respuesta. Lo que se hace es convertir la rabia en resistencia, el dolor en acción y la impotencia en fuerza. Deshacer el nudo en la garganta y convertirlo en una voz que grite sus nombres, que exija justicia, que demande, que clame y que construya una realidad en la que podamos estar vivas, libres y sin miedo. Y probablemente muchas de ustedes conocen este mapa y lo quise así en contraste en blanco y negro. La América invertida es un mapa de 1943 de Joaquín Torres García, un pintor uruguayo, que bueno, después querré que me digan qué les representa, qué les dice. ¿Por qué así? En el norte está el norte. ¿Este señor tenía mala su brújula o de qué se trataba? Observo el polo sur y el Ecuador en otro lado. Y nuestro tercer texto, son muy breves, ¿no se cansan? Ay, no es cierto, es Traiciones. La que lo tenía todo listo, muy bien. Traiciones. Bueno, algo que tengo que decirles es, medio lo mencioné, en la clase del martes en pedagogía leemos textos, hacemos revisiones, discutimos, es teórica, y la clase del miércoles traen sus reacciones y escriben. Abby es una chica que en las primeras ocasiones, pero casi todas dicen lo mismo, yo no sé escribir, y es la que escribe esto. Traiciones. Traición, nombre femenino. Falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. Traicioné a mis padres cuando tomé la decisión de no darles nietos. Traicioné la expectativa de mi familia cuando terminé la universidad y no me volví rica ni conseguí un buen empleo. Traicioné las costumbres machistas de mi familia el día que me volví feminista. Traicioné a mi bisabuela y a mis tías porque nunca alcancé su estándar de belleza. Traicioné a mi madre, a mis abuelas y a mi padre el día que decidí nunca usar un vestido de novia. Traicioné a mis primas y primos porque no pude enseñarles a portarse bien, porque soy su prima la revoltosa.
la que les cuenta cosas de locos. Traicioné a la religión en la que me bautizaron mis padres el día que dejé de rezar, de confesarme, de persinarme y de ir a misa. Traicioné a la economía porque no elegí estudiar una carrera de provecho, una carrera que sirviera de algo. Estudié pedagogía. Traicioné a mi destino porque yo, de Iztapalapa, morena, mujer, terminé la universidad. Adquirí el privilegio de la educación. Yo, traidora. Yo, traidora, me traiciona mi país, este país feminicida. Me traiciona este sistema en el que no caben los pobres, ni los indígenas, ni las mujeres. Me traicionan las costumbres de guardar silencio. Me traiciona la seguridad que no me asegura ni siquiera caminar libre y sin miedo por la calle. Me traiciona mi hogar, un hogar machista. Me traiciona la sociedad y sus estándares acerca de cómo vivir bien, la prisa con la que se vive, la lejanía, la frivolidad y el individualismo que asegura el éxito. Me traiciona, en fin, mi cultura, esta cultura que llevo en cada poro de mi piel, esta cultura incrustada en mi ser que amo y que odio, porque es mi hogar, pero también es prisión. Por eso la traiciono, porque la traición es mi resistencia. Yo, traicionada, me revelo traidora. Abby dice que no sabía escribir. Que abrí. Abby dice, les digo que no sabía escribir, es que está acá abajo. La colonialidad. Se refiere, porque vamos a hablar de decolonialidad, la colonialidad se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales, también de jerarquías y de territorios libidinales y epistémicos que posibilitan la reproducción de relaciones de dominio que no solo garantizan la explotación por el capital de unos seres humanos sobre otros a escala planetaria, sino que también estas relaciones de dominación garantizan el sometimiento de unos por sobre de otros, por sobre de otras. Gloria Anzaldúa, lo que están viendo ahora son algunas de las imágenes que Gloria Anzaldúa utilizaba en sus clases, ¿no? Sobre lo que ella llamaba el feminismo tercermundista, que me da pauta al feminismo decolonial. Para empezar a hablar de feminismo decolonial, nada mejor que traer el feminismo tercermundista del mundo zurdo de Gloria Anzaldúa. Aproximarse al pensamiento de Gloria Anzaldúa, dice Marisa Belaustegui-Goitia, es sin duda una tarea compleja, apasionante y enriquecedora. Hacerlo es sosegar su voz, era una voz súper inquieta la de Gloria, la pasión con la que escribía y la lucidez y complejidad de sus ideas. Anzaldúa fue una autora estimulante, fue una autora difícil de ubicar, está en las fronteras, en los intersticios, lejos de los puritanismos, en medio de lo mestizo, en medio de las fronteras geográficas, culturales y raciales. Ahí están viendo estas imágenes que lo muestran. Su escritura era una escritura al límite entre el activismo y la academia. Esto que yo y muchas de mis compañeras decimos, hacemos un activismo académico o una academia activista. Sí, también estaba al límite entre la estructura letrada y la estructura cifrada y aquella que aspira a circular solo por circular, como la de Abby, a circular ampliamente. Parte autobiográfica también esta escritura, pero también fincada teóricamente y en el límite entre esta academia letrada y la experiencia que no sabe cómo decir todo lo que sabe, pero que quiere decir. Las intersecciones también son fundamento de Anzaldúa, esos intersticios, esas fronteras, la puente, ella ya la nombraba la puente, no el puente, su libro se llama
esa puente, mi espalda. Y no se equivocaron los editores, no se equivocaron, es la puente. En esa frontera entre la escritura académica, decíamos, la autobiográfica, entre el cuento, la poesía, el testimonio, la historia, ahí está la frontera para Gloria también, de las lenguas náhuatl, el inglés, el español, también la puente de las identidades, porque ella decía y se nombraba, soy feminista, soy lesbiana, soy india, soy mestiza, soy queer. Ahí radicaría la complejidad y lo fascinante de su pensamiento. Más allá de la mujer, decía por otra parte una Ana Castillo, Norma Alarcón, Cherry Moranga, sobre Gloria Alzaldúa, decían, hablaba la mujer, una mujer más allá de la moral católica puritana, de las tensiones, de los dilemas de las mujeres que se despliegan en la multiplicidad de identidades espectrales, que se fundan en mito, el mito de ser madre, el mito de Eva, el mito de ser la buena mujer, porque las malas, por eso están en la cárcel, malas madres, malas mujeres. Esto, Gloria Anzaldúa, feminista chicana, solía decir, han hecho un buen trabajo sobre nosotras. Y cuando lo oigo me duele mucho. Han hecho un buen trabajo sobre nosotras las mujeres. Y proponía una arquitectura feminista modelada con nuestras propias manos para que nazca desde la frontera Borderlands, una nueva mestiza, que aborde los dilemas de la desclasificación identitaria, que me dejen ser quien decido ser como decido ser. Ella, esa feminista tercermundista, inclinada al marxismo y al misticismo, y posteriormente decía, adelante decía, me fragmentarán y cada pequeño pedazo, a ese también le van a poner una etiqueta, y a eso voy a resistir. Y decidió, y así seguir resistiendo, una y otra vez en cada paso. Occidente, la civilización, y América, la barbarie. La alteridad se realiza en lo femenino. Por ejemplo, en el cuento, en el mito de la medusa, las figuras mitológicas que Occidente creó sobre nosotras, la representación de la plena realización de la idea de otro, explica la feminista chilena Alejandra Castillo. Pues sí, fuimos prefiguradas con un molde que digo yo, aprieta, queda grande o queda chico, o bien no nos calza. Hicieron muy bien su trabajo. Hélène Cixous escribió en un ensayo en los 70, a finales de los 70, un ensayo que tituló La risa de la medusa. Dice, la medusa ríe porque se desliza por debajo de las palabras. Yo digo que Abby se desliza por debajo de las palabras, por debajo de lo que se dice que ella tiene que ser, que ella tiene que hacer y que ella tiene que escribir. La petrificación de la escritura de la medusa es solo aparente. El lenguaje extraño, ese extraño lenguaje tatuado en nosotras, esa lengua madre tongue que Gloria Anzaldúa plasmó en sus libros y que está en esta sesión hoy ella, Gloria, con su voz y con la voz de Abby, todo el tiempo. Aquí tenemos a dos mujeres en Santa Marta, Catitla, dos mujeres viejas, como se dicen ellas, rehaciéndose, recosiéndose, rearmándose en un taller de muñecas, donde eligieron desde el patrón. Se querían infantilizadas o no, eligieron el color de sus pieles, si eran morenas, y bien pocas eligieron el color moreno de las telas, y menos el oscuro, casi todas eligieron colores claros, cabellos claros, y la mayoría son morenas, claro. Y después se cosieron, pero le cosieron adentro heridas, heridas de la violencia, heridas del maltrato, heridas del encarcelamiento injusto, y después se narraron cada una de ellas en estos espacios. Y les leo el último texto de Abby. Oh, ¿qué puse? Herencias. ¿Qué tanto de nosotras proviene de nuestras ancestras? ¿Qué herencias además de estos ojos, esta piel, esta boca, estos lunares
proviene de mis abuelas, de mis tías, de mi madre. ¿Qué de ellas reconozco en mí? Tengo debajo de esta piel gruesa y morena la fortaleza de mis abuelas, sus jornadas larguísimas de trabajos mal pagados, la carencia del sueño de 8 horas seguidas, el agotamiento de tener que partirse en dos, en tres, en muchas, para poder tener todo en orden, la casa limpia, la comida hecha, los hijos bañados, arreglados y hoy estudiados en pandemia. El marido atendido y el trabajo terminado, la interesa de no echarse para atrás, de mantener el dedo en el renglón. Tengo enredados en el pecho los encuentros entre mi abuela paterna y mi abuela materna, sus infancias cruzadas y amarradas para siempre, la comunión de dos familias hilada con coincidencias que terminaron en el amor de mis padres. Tengo atravesados en estos pies cientos de kilómetros recorridos. Camino con la migración detrás de mí, con la promesa de que acá, en la capital, se puede vivir mejor. Tengo encima de estas manos la sombra curandera de sus remedios y de sus abrazos. Tengo en el estómago la figura distorsionada del marido, la intermitencia de su presencia, el coraje hecho nudo ocasionado por los arrebatos violentos y el vacío resignado del amor con el que se les perdona. Tengo en mis ojos una llama encendida para exhumar con fuego las privaciones, los abusos y los dolores de estas mujeres. Tengo en la garganta las palabras calladas a través de los años, los que no pudieron decir, de estas palabras que no pudieron decir por miedo y de aquellas que no pronunciaron porque no tuvieron esa opción. Tengo guardadas en la cabeza las memorias de las que me preceden, sus convicciones, sus esperanzas, sus llantos, sus alegrías. Tengo encarnados en el cuerpo sus sueños de libertad, la rebeldía de cumplir los mías, por ellas, por mí y por todas las que vienen. Se ha colonizado nuestra voz, nuestra escritura y también nuestra episteme. Y por ello hay que trabajar desde un pensamiento del sur, dice Rita Laura Segato, quien revisa los diversos efectos de la expansión, de la intrusión contemporáneos coloniales, deteniéndose en los cambios, en la mirada sobre la sexualidad, en las sociedades intervenidas por ese proceso de colonización, ese que nos cuesta quitarnos del cuerpo, de la vida, ese que lo hicieron muy bien y nos colonizaron. Cuerpo objeto alienado y colonia surgen como coetáneos y afines en el orden social en constante expansión con efectos de desposesión progresiva. Se desposee nuestro propio cuerpo, se desposee nuestra sexualidad. La inscripción del feminismo en el cuerpo de las mujeres como trama social, de memoria, como legado, como genealogía, enfrenta las políticas culturales que han reforzado nuestra asignación pasiva, la degradación del voyerismo, la objetuación mercantilización y desecho de nuestros cuerpos, este ser de otras, de otros, decía Franca Basaglia, estos cuerpos basurizados, dice Santiesteban. Voy a ver si logro pasar, es un video muy corto, son unos minutos. Ay, ¿qué hago? Ok, dejo de compartir. ¿Me dicen si dejé de compartir? Sí. Para ahora, a ver si lo dejaste en su lugar, Patricia. Es muy ordenaditos. Bueno, déjenme les digo que salí de una conferencia y entré a esto, a esta, así inmediato, aquí está. Me dicen si la ven y si la oyen, por favor. ¿La ven? Sí. La vemos. Ok, vamos a ver si la escuchan. Checaste tu bolsa, Yari, no trae nada.
Yo creo que la violencia más grande ha sido aquella que yo misma me he ejercido, ¿no? En el juicio, en la crítica, en algo que yo llamo necesitar el permiso y la aprobación y la valoración de los demás para vivir, ¿no? O sea, el orgasmo se trabaja, ¿no? Es así. Hay momentos en que llega cada fulano que lo hace tan bien que te tienes que agarrar de la cabecera de la cama y decir, estoy trabajando, ¿no? Tienes que trabajar tu mente al máximo para no caer en un orgasmo. Cuando llegué a Santa Marta, o sea, Turquesa, me sentía muerta y enterrada, pero esto ya lo vivía desde allá afuera. Mas, sin embargo, yo reaccioné a mí misma y empecé a amarme, yo misma a explorarme, tocarme. Nunca lo había hecho y lo hice. ¿Vieran qué bello? Tuve un orgasmo. Rico. Mujeres, ámense, gócense, quítense los derrumbes. Hay que vivir la vida porque nada más se vive una vez. En donde quiera que estemos, en la cárcel, en la calle, la vida no regresa, se va y jamás vuelve. Por ello les digo desde aquí, en Santa Marta, vivan las mujeres, que viva la libertad afuera o adentro. Creo que vale la pena seguir viviendo y luchar por nosotras. Gracias. Y es Rocío, después de un trabajo escuchando su voz, dejando que sean las voces de ellas las que hablen y no las voces y el permiso de otras, de otros. Y continúo. Me queda muy poquito tiempo, ¿verdad? Para tener tiempo de 15 minutos. ¿Me doy? ¿Sí? Pensando en esto es que traigo ahora a Julieta Kirgut, feminista chilena, que nos propone reinventar la política, pero reinventarla como un todo, como un proyecto de transformación total, sospechando, por favor, de cualquier universal en el sexo, en el cuerpo, en la sexualidad, en el género, en todo, sí, sin universales. Para esto, las feministas hemos de hacernos de posicionamientos críticos y contrahegemónicos, asentados geopolíticamente del Abyayala como opción no eurocéntrica, no antropocéntrica, no patriarcal. Otra gran convicción que compartimos las feministas que nos fuimos acercando a el feminismo decolonial interseccional y pocas veces sometida al escrutinio, es la necesidad histórica de que sea nuestra postura respecto de quien cabe en una categoría y que busca revertir un orden específico de dominación, que es el que nos dijeron que tendríamos que hacernos, apropiarnos, ser de este orden. Este acuerdo implica comprender al feminismo como un movimiento universal, en pocas palabras, reconocernos en el feminismo, en él, desde una revolución política, cultural, producto de la modernidad, sí, pero con el progreso de la humanidad, muchas veces producido y desarrollado por sobre las mujeres, pasando por encima de ellos y de ellas, y además que viene desde esos no pocos nortes. En el feminismo decolonial recuperamos corrientes críticas como el Black Feminism, como el feminismo de color, el feminismo postcolonial, pero también el feminismo materialista francés, el postestructuralista, pero avanza poniendo en duda este feminismo decolonial a las mujeres, ya ni siquiera a la mujer, a las mujeres como si todas fuéramos lo mismo y tuviéramos la misma agenda y las mismas necesidades.
Le apostamos, o la apuesta desde el feminismo decolonial, en esta hacemos nuestra la tarea de reinterpretar la historia en clave crítica. Sí, reinterpretar también a la modernidad. Y ya no solo por el androcentrismo y la misoginia del feminismo clásico, sino más bien desde un lugar de la epistemología feminista, pero en términos intrínsecamente calculando, mirando su carácter intrínsecamente racista y eurocéntrico. Eso, y desde ahí el feminismo decolonial. Desde este lugar cuestionamos de forma radical la lectura de que el progreso y la conquista de los derechos de las mujeres que se estima ocurre en otras latitudes, porque quisiera que miraran las condiciones de derechos vulnerados en los que viven las mujeres en Santa Marta, Acatitla. Estoy viendo a Andrea Vilés ahí en mi pantalla. Andrea nos acompañó a Santa Marta, Acatitla en algunas ocasiones y pudo mirar las condiciones basurizadas de las mujeres sin... Ah, bueno, Erika Rivero también del CRIM nos acompañó, le estoy viendo ahí alguna vez a Santa Marta, Catitla. Y desde este lugar de la precariedad, pues no, ¿cuáles? Los países adelantados y del tercer mundo convertidos en horizonte por alcanzar dentro del feminismo, como si ese fuera el horizonte que tenemos y por alcanzar sin considerar, sin escuchar, sin saber las voces y las necesidades. El feminismo decolonial entonces no solo se opone a la pretensión salvacionista, no, nadie tiene que venir a salvar a nadie, nadie le da la voz a otras, nadie legitima a las otras en la forma más clásica, sino se puede demostrar cómo incluso ese salvacionismo de ese feminismo es una herencia colonial y también es una herencia perversa. Porque está dejando en el mismo lugar y en un lugar sin ser sujetos de propia enunciación. En la medida en que algunas feministas, sobre todo aquellas de ascendencia africana, indígena, han profundizado en el análisis de las condiciones históricas que dan origen a la organización social, que sostiene estructuras jerárquicas de opresión y dominación, que no solo se explican por el género, a ver, dejemos de poner en el centro solo al género, sino más bien pensando en que cuánta gente y desde dónde vienen todas estas prerrogativas de privilegio dentro de una ficción de universalidad, inclusive en esos movimientos. Y entonces, para ir avanzando, es que quería mostrarles que hiciéramos un breve, es muy breve ejercicio para poder hablar de interseccionalidad, un ejercicio sobre los privilegios. Tomen un lapicito si tienen por ahí. Dejo de presentar. Y fíjense, lo voy a presentar, va a ser más fácil. Igual algunas de ustedes conocen, es una belleza, no es mío, es una adaptación que yo hice. Raquel Platero hizo esta propuesta para analizar los privilegios. Raquel Lucas Platero. ¿Lo están viendo? Ok. Es muy breve y ya, terminando esto, retomo un par de láminas y termino. ¿Qué tan privilegiado eres? Somos, cualquiera de nosotros. Empiecen en 0. Cada recuadro que van a ver refiere a una pertenencia identitaria. Esas van a ir en color rojo y tiene 3 columnas. La primera son las dimensiones de la pertenencia identitaria. La segunda son los valores arbitrarios, como díganme que no es arbitrario. Alguien alguna vez me dijo, ¿pero por qué 100 o 200 si era finlandesa? Pues porque sí. Pues, ¿y qué no es así todo? Pues porque sí. ¿No? ¿Por qué? Entonces viene la segunda columna con los valores arbitrarios que se dio a cada dimensión identitaria. Y la tercera, lo están viendo, ¿verdad? Y la tercera columna, ahí van a notar, partiendo de 0, sus propias evaluaciones. Por ejemplo, talla, si soy alta, me va a tocar más 30. Empiezo en positivo.
Si mi orientación sexual es que soy lesbiana y vale menos 150, pues hago la suma. Y son menos 120. Pero la siguiente, el sexo. Si soy mujer, perdón, en el sexo, si soy mujer, menos 120, porque en una sociedad como la nuestra eso vale, ¿eh? Bien poquito y va en negativo. Pues entonces ya ando en menos 270 y estoy apenas empezando. Si mi país de origen es Argentina, quítate 50, ya voy en menos 320. Bueno, lo van a hacer ustedes así. Tienen que cubrir todos los recuadros. Su talla, si son altas, pónganse más 30. Si tienen una estatura normal, 0. Y si su estatura es baja, 10. Denle. Si su orientación sexual son heteros, más 50. Si son bisexuales, menos 10. Si son asexuales, tabla, 0. Si son homosexuales, menos 100 hombres. Pero si son lesbianas, menos 150. Échenle pluma y cuenta. Su sexo. Si hay hombres, ¿verdad? Ahorita en nuestra sesión. Platíquenos, no sean malos, algunos de ustedes, ¿cómo les fue? Al final. El sexo. Si es hombre, más 30. Si es mujer, menos 50. Híjole. Pues sí, 10 son asesinadas y no pasa nadie, nadie encuentra. Si son intersex, menos 75, ni existen. Javier, el caso del niño intersexual, pudo entrar a la escuela hasta los 13 años, porque antes no tenía acta de nacimiento. Su género, si son cisgénero, más 50. Si son transpasables, esto es, nadie se entera que son trans, más 10. Si son genderqueer, menos 100. Pero si son transexuales, sexuales, lo que quieran, menos 500. Pregúntenles hoy en la pandemia, las investigaciones nos están diciendo, tuvieron que regresar a las casas familiares porque no tienen chamba, porque su chamba son o las estéticas o la prostitución. ¿Vamos bien? ¿Van en más, en menos? ¿Cómo van? Hagan bien su cuenta, empezaron en 0. País de origen, si vienen de Finlandia tienen más 25, de Estados Unidos más 20, de España más 15, de Japón más 15, de Grecia menos 15, de un país de la India o latinoamericano menos 50. ¿Por qué? Pues porque sí. Así, este es el valor, vamos a ver cómo les va. Su color de piel, si son blancas, más 50, si son apiñonadas, más 50. Si son morenas como yo, menos 50. Si son morenas oscuras, menos 100. ¿Por qué? Pues porque este es un país racista. Así se califica, no con estos valores, esto solo es para nuestro ejercicio. Su religión, si son judías, más 25. Si son católicas, más 20. Si no tienen ninguna religión, 0. Si son budistas, menos 5. Si son hinduistas, menos 5. Si son musulmanas, más 10. Y alguien podría decir, ¿por qué? Pues porque estamos aquí. Probablemente si me voy a otro lugar en la India, ser católica tiene menos 800. Lo importante es ser otra. Estamos aquí, de esto estamos hablando. Atractivo físico. Si eres guapa o guapo, porque te lo han dicho, porque tú te lo crees, porque ¿qué? Pues más 50. Si eres promedio, 0. Si tienes cara fea, todo el tiempo te dicen que eres bien fea, menos 30. Si tienes la cara desfigurada por algún accidente, qué sé yo, menos 100. Si tienes sobrepeso, menos 50. Estamos hablando de los privilegios que nos dan estas dimensiones. Profesión, híjole, aquí vamos a salir todas menos. Si eres inversionista o banquera, más 100. ¿No, verdad? Ninguna de nosotras somos inversionistas o banqueras. Si somos ingenieros o ingenieras, más 20. Distinto ya se quitó si era mujer. Doctor o doctora, más 20. Pedagoga o psicóloga, ¿qué creen? 0, tablas. Pero si son profesoras, menos 10. Si son abogados, abogadas, más 20. Estatus, si son ricas, más 200. Si son influyentes, más 100. Si pertenecen a la clase media, más 10. Si son pobres, menos 150. Si son personas sin hogar, se tendrían que quitar menos 200. Y alguien diría, pero de las que estamos aquí, cuando yo era estudiante había un profesor que dormía en su carro, todo destartalado, era un sin hogar. Si están institucionalizadas en una institución psiquiátrica o
penal, menos 200. ¿Ya está? ¿Cómo les fue? Solo abran su micrófono y digan rápidamente, me fue tal, tengo menos tantos. Tengo 0. ¿Quedaste en 0, Tania? 0. ¿Quién más? Menos 20. Menos 20. ¿Quién fue? Ana. Ana, chapa, menos 20. Leti, habías prendido tu micrófono. ¿En cuánto quedaste, mi querida Leti, o no? No. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decirme? Bien. Vas, Andrea. Vas, Andrea. Yo tuve 100. ¿Cómo? 100. 100 en positivo. ¿Cuántos, Ligia? Yo menos 100. Yo salí como en menos 170, no importa, no es de competencia, porque entonces uno dice, entonces he de sentirme muy culpable porque tuve más 300, no, solo nos deja claros los sistemas de privilegios, están puestos ahí los sistemas de privilegios. Y ya, termino. Una imagen, desde los muy simples, sí le están viendo, ¿verdad? Desde los muy simples que solo tienen 4 coordenadas a este que tiene privilegios en la parte alta, ¡fof! Muchísimos, opresiones, pero con las opresiones resistencia y empezamos a hablar con ello, aunque yo lo he venido tratando, justo de esto de interseccionalidad. Y desde estos marcos, ¿cómo? Y desde estos marcos podemos mirar ya y podemos mostrar la exclusión histórica y teórico-práctica de las mujeres no blancas, pertenecientes a cierta clase, pertenecientes a cierto grupo social, con tal o cual religión, con tal o cual preferencia, o cualquiera de las que pusimos en el ejercicio. Tenemos entonces, para ya ir cerrando, una propuesta que considere lo decolonial y lo interseccional, este cruce, esta intersección, no sumatoria de intersecciones, sino este cruce de estas diversas dimensiones para una propuesta decolonial interseccional. ¿Qué implica? Implica una mirada que coloca a las mujeres todas en un campo de poder, donde nosotras somos protagonistas activas por y desde espacios situados. Si no pasamos por los espacios situados, difícilmente vamos a poder entender desde dónde decolonial, desde dónde interseccional, en dónde estamos, cuál es nuestro lugar de enunciación, desde qué privilegios estamos hablando, desde qué intersecciones estamos pudiendo activar, desde lo individual o desde lo colectivo. Y por tanto, desde estos espacios situados aparecen como hacedoras estas mujeres de estrategias que garantizan atender a sus problemáticas, a sus necesidades concretas. Hablamos de una propuesta decolonial que implica instalar el giro decolonial y antirracista en el feminismo. No podemos dejar fuera, no queda en el género, está también sí la clase, sí lo antirracista. Una propuesta que implica, que requiere de un área de investigación, de hacerse investigación crítica en torno al tratamiento de la sexualidad, de la identidad de género, desde la teorización, pero no solo, sino también, y por favor, de los movimientos feministas, políticos, sexuales, contemporáneos, que nos parece fundamental hablar de estas nuevas verdades sobre el género, sobre el racismo, sobre la sexualidad, porque van a tener un efecto inmediato en el debate, en la agenda política, así como en la definición y ampliación del sujeto del feminismo. ¿Quién es el sujeto del feminismo?
desde esta lógica. Y bueno, cuando me presentaban casi al final, y hoy es una de las partes de las cuales me siento más orgullosa y más terriblemente comprometida, soy parte de la CCT, de la Comisión Constituyente Transitoria. Ay, vean, hasta suspiro que estamos trabajando por junto con otras instancias, CEIG, claro que sí, que estamos trabajando por la constitución de el armado de la Comisión Tripartita Permanente de la Facultad de Psicología y que nos parece tan importante porque justamente requiere del análisis y de la competencia de todas, de todos, de la docencia, de la investigación, pero también del activismo, porque no estaríamos en donde estamos de no haber escuchado las voces de estas jóvenes que dijeron, ya estuvo, ¿no? No va por ahí. Atender desde esta propuesta requiere atender de implicaciones prácticas para la lucha feminista, implicaciones prácticas del género, de la sexualidad, de la clase, de la raza, de la edad, de la orientación sexual, como categorías imbrincadas unas con otras, no únicas, ninguna va primero, ninguna tiene más cualidades, ni primeras ni centrales, todas interdependientes para poder explicar la opresión de las mujeres. Y entonces sí, termino solo enunciando cuál entonces el sujeto del feminismo con el cual podemos o quisiéramos o me comprometo. Un sujeto que va más allá de la naturalización del sujeto mujeres, todas con la misma problemática, necesidades y agenda. No, va más allá de esa naturalidad del sujeto mujeres. Un sujeto, una persona, no sujeto al sujeto mujeres universalista y por tanto anclada a propios lugares de referencia, de dónde venimos, y por eso quería oír las herencias de Abby, de dónde viene, quiénes fueron sus ancestras, qué tiene alrededor, en dónde vive, con qué convive, a qué traicionó y qué la traicionó. También hablamos de este sujeto del feminismo como un sujeto que sigue complejizando la trama del poder, haciendo, y tenemos que mirar, hacer nuevas formas de políticas identitarias, más allá de los formatos fijos y estáticos. No funcionan estos formatos fijos, estáticos, de un sujeto oprimido por el sistema moderno colonial de género racializado, porque no va suelto, es género racializado. De un sujeto que lucha contra el racismo que somete a cuerpos sistemáticamente violentados, cuerpos subalternizados, cuerpos basurizados. De un sujeto que lucha y resiste al régimen heterosexual de los cuerpos lesbianos, trans y cualquier otro cuerpo. De un sujeto del feminismo que considere que la opresión opera de manera co-constitutiva e interdependiente de otros. De un sujeto del feminismo que sostenga una postura sentada en una comprensión imbrincada en la opresión y que implique la construcción de espacios políticos donde podamos estar todas, gente racializada, de ascendencia trabajadora, proveniente de cualquier lugar, de cualquier espacio. Y son estas mujeres desde su propio lugar, desde su lugar de enunciación, mujeres presas y traje a tres y mayores, trabajando en construcción colectiva, dejando huellas. No quieren pasar sin huella, quieren pasar con huella y hablando de quiénes son, y huellas para exigir sus derechos. En concreto, esto vino una compañera de una universidad norteamericana, ella española, una feminista increíble, Maite, que trabaja con migración y traía un taller muy armado, muy interesante con migrantes de México a Estados Unidos y les traía estas, se alcanzan a ver, unos como zapatitos y había otros más grandes que los usan los migrantes para no dejar huella y las mujeres la oyeron y la vieron y qué bonito. Y cuando dijo alguna pregunta, algún comentario y empezaron a decir, sí, no, nosotras sí que, yo sí quiero dejar huella.
¿Cómo que no dejar huella? Yo sí quiero dejar huella, yo sí quiero levantar la voz, yo sí quiero decir lo que necesito. En este dejar huella, bueno, Maite reestructura todo el taller, trae una tela de muchos, una larga, se ve en esta foto de la orilla. Nos pintamos y les pintamos. Cada quien dijo, yo quiero toda mi huella, pero la quiero arcoíris porque soy lesbiana. Yo quiero solo las puntas porque quiero caminar de puntitas. Yo quiero solo los talones. Yo quiero lo que fuera. Y pasaron por sobre la tela y después las recortaron la huella que quisieron y después se hicieron unas bolsas y luego las bordaron. Hicieron 1000 cosas. Lo interesante para esto que les quiero decir es que al quitarse los zapatos, al quitarse las calcetas, nos percatamos de una realidad, como toda la realidad precarizada de estas mujeres que hablan y con su propia voz, y nos dimos cuenta de que tenían o pie diabético, o callos tremendos, o juanetes tremendos que no les dejaban caminar, y lo más grave eran los casos de mujeres diabéticas con pie diabético y ¿cómo se llaman estas varices? A una de estas compañeras que le veo porque se tenían que arremangar, como por ahí se ve el pantalón para ser pintadas, le pregunto, le digo, son varices, y me dice, sí, y no sabes cuánto, y me muestra la otra pierna y se sube hasta que ya no le sube más el pantalón. Le digo, ¿a dónde llegan? Y me señala, debajo de la ingle. En ese momento armamos toda una exigencia hacia la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para exigir que trajeran servicios médicos, y ya no puse esa foto, creo, no, o creo que sí, más adelante no, para que trajeran servicios médicos y poder atender médicos y podólogos. Y las mujeres decían, quienes tienen 20 años, 20 y tantos años en la cárcel, en todos estos años no habían hecho nada. Uñas de me ven mi dedito, de este grueso en cada uno de los dedos, por los hongos. Y mujeres en espiral, construyendo en colectivo, desde su propia voz, con su propia voz, desde este feminismo que intentamos, sí, interseccional, en donde el ser junto con otras, lo sororo se marca como importante, como central. Y bueno, sí, a ellas que imaginan y luchan por mundos mejores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, qué bonito. Muchas gracias de parte de todas. Ha sido realmente conmovedor escuchar y ver también a todas estas voces que nos trajiste. Muchísimas gracias. Pues yo no quiero robarme mucho tiempo del micrófono, más bien quisiera abrir la posibilidad de que opinaran, de que hicieran preguntas y nos ayudaran a construir este espacio como lo hemos venido haciendo. Por favor, adelante. También podemos ver los comentarios de las redes, ¿no? Adelante, Liber, que bienvenida, qué gusto verte. Bueno, escucharte. Hola. Hola, compañeras. Pues daba las gracias al inicio de la conversación por posibilitar este espacio y traer a Patti. La verdad es que una confirma que la psicología será feminista o no será. Entonces, es muy conmovedor escuchar lo que Patti nos compartes. Refrescas muchas de nuestras memorias, pero a mí me lleva específicamente al asunto de la práctica terapéutica, del trabajo psicosocial, de cómo pues una va agregando categorías al quehacer de la psicología y va teniendo estos sentidos, con otras que son igual de locas, igual de libres e igual de pensadoras, ¿no? Entonces, a mí me emocionó mucho esta conversación y me hizo pensar en eso, que desde hace tiempo y con este tejido académico, teorético del feminismo, dice Raquel Larson, pues nos permitimos encontrarnos para construir diferente y para retomar eso, como haces con el discurso de Abby, Patti, estos testimonios de vida, estas reflexiones profundas, este andar y caminar en medio de las violencias, en medio de los insentidos y en medio de los impactos sistémicos.
Entonces eso, estoy muy contenta en reafirmar que una va haciendo un quehacer, a veces de manera intuitiva, nutrida desde las sororidades y desde los feminismos, por supuesto desde esta academia, que la facultad y nuestros encuentros posibilitan, pero pues eso, estoy muy emocionada de escuchar y de ver que podemos dialogar al respecto. Gracias, compañeras. También qué gusto verlas a todas. Y Patti, pues no puedo dejar de sentir gratitud y mucha, de sentirme muy conmovida de escuchar de nuevo tu palabra. Gracias, Libertad. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Ileana y luego a Claudia, por favor. Hola, buenas noches. Pues yo también estoy muy contenta, muy conmovida y también alegre de estar compartiendo este espacio con ustedes. Yo contacté durante toda tu plática, Patti, en varias cosas, a nivel personal, a nivel académico, a nivel profesional, de muchas maneras. Y también me conmovió las historias de las diferentes mujeres y lo valioso que estas mujeres, al expresarlo a través de la palabra, a través del arte, a través de diferentes formas, expresan su vida cotidiana. Y para mí, esa vida cotidiana que cada una de las mujeres tiene, son valiosas en sí mismas, y eso es lo que yo me llevo en este momento, esta idea de interseccionalidad y de colonialidad, para poder mirar más allá. Y yo creo, haciendo esta reflexión, al reconocerme y al reconocer a las demás mujeres, que somos diferentes totalmente, ya lo decías en el instrumento, de tamaño, de color, de preferencia, de identidad, de muchas maneras somos diferentes. Al hacer este ejercicio, me doy cuenta que también el privilegio, porque podemos tener ciertos privilegios, eso nos puede ayudar también a hacer esta resistencia, a crear resistencia a partir de escucharnos y ver qué no tengo, qué sí tengo y cómo puedo tejer, seguir tejiendo para poder ir apoyándonos entre nosotras. Muchas gracias, Patti. Gracias, Ileana. Muchas gracias, Ileana. Claudia Beatriz, adelante, por favor. Muchas gracias. Querida Patti, bueno, es un gusto. Yo me siento un poco intrusa, perdón, no sabía que teníamos la dinámica de seminario, pero te conozco, conozco tu historia, conozco el trabajo colectivo que haces con Marisa, me llama mucho la atención la capacidad de síntesis que tienes, porque tu historia va más allá de lo que estás planteando, yo sé que todas lo saben, pero me llama la atención algo que sí me gustaría planteártelo. Lo que hemos aprendido las profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras con el movimiento de las mujeres organizadas de Filos ha sido valiosísimo, y lo que ha ganado la universidad por esa iniciativa política y por ese tipo de iniciativas de resistencia todavía ha sido más valioso. En ese sentido, sí me gustaría ver si hay alguna línea institucional o no que permita vincularse, porque yo creo que a veces las mujeres organizadas de Filos no estaban cerrando sus puertas, pero también sabemos que tienen una lucha muy suya, que tiene que ver con las dinámicas muy particulares de la Facultad de Filosofía y Letras, y quienes tenemos muchos años ahí, ¿no? Más de 30 años en esa facultad, sabemos que no es tan sencillo. Yo no conozco la historia del movimiento organizado de las mujeres en psicología. En algún momento tuve la oportunidad de escuchar algunas voces, cuando levantaban la voz en algunas juntas, cuando se estaba haciendo todo el trabajo de la tripartita y demás, donde sí se escuchaban las mujeres de psicología, pero también se escuchaban algunas voces de otras facultades, menos, porque también esto tiene que ver con la propia historia de nuestra universidad. O sea, ¿cómo hacer este vínculo? O sea, ¿cómo hacer una colegialidad que no se quede en los márgenes de los espacios institucionales? Porque tú lo sabes muy bien, cuando se quedan en los márgenes de los espacios institucionales, finalmente se quedan atrapadas, y también ahí es más fácil negociar. Y lo que se ha logrado, ¿no? Bueno, sabemos que la pandemia implicó que las mujeres de alguna manera pensaran en su seguridad y entregaran las instalaciones. Sabemos que se ha desdibujado mucho el movimiento a partir de lo que se está haciendo ahorita en función a la pandemia,
pero cómo trabajar para que realmente, por un lado, no se desdibuje un movimiento genuino y además muy fuerte, que movió mucho, que logró muchas cosas, pero que al parecer otra vez la universidad se está enrutando hacia la emergencia de lo que implica ahora atender la pandemia. Por un lado eso, y por el otro lado, fíjate que acabo de terminar un MOOC de la Universidad de Granada sobre masculinidades y violencias. Y es impresionante en el foro que yo seguía de ese MOOC, la presencia de lo que se llama la doxa hegemónica del patriarcado. Es impresionante el nivel de insensibilidad que hay en los medios comerciales, en el discurso político, en donde tú puedas levantar el tapete. A mí me parece preocupante porque si remontamos tu propia historia y la de muchas, estamos hablando de más de 40 años. Estamos hablando de un legado muy fuerte que parece que todavía cuesta muchísimo trabajo porque sigue predominando una gramática, sigue predominando una manera de vínculo y bueno, eso sí me gustaría plantearlo. Yo sé que los logros son importantes, conozco el trabajo que han hecho con las mujeres en cárceles y es valiosísimo, pero ¿cómo llegar, no? Desde otros lugares a movilizar conciencias, porque es un tema muy fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tus 2 preguntas que me permites a mí decir cosas, pero híjole, en el seminario creo que también otras compañeras pueden comentar. Primero, el asunto de ¿y cómo hacer, no? ¿Y cómo hacer para estar cerca? Un poco antes de que ya se abre la entrada a toda la gente, yo les estaba contando a las compañeras organizadoras del seminario que tengo un proyecto. Esta parte mía no la conoces, es muy reciente, con la Escuela Nacional Preparatoria. Y con la Escuela Nacional Preparatoria porque realmente me aterra la violencia toda, me aterra el feminicidio, me aterra la violencia digital, eso es indecible, no sé ni cómo enunciarlo, pues. Pero me preocupa en nuestra universidad la violencia con menores de edad. Son unas niñas. Y ocurre con toda la impunidad, como en todas partes. O sea, no es más o menos impune, es impune, pero estas son unas niñas. Y entonces me parece como tan importante, me invitan a participar, me invitan a hacer cosas y yo digo sí. Y una de las primeras acciones, porque acabamos de entrar con todo, es una propuesta así de simple, como una acción, pero cuántas otras para atender a tantas emergencias. Híjole, que son urgencias, no solo emergen de, sino se convierten en urgencias por atender, sobre todo con todo esto que nos enseñaron en todos los niveles, en nuestra universidad y en otros espacios, por trabajar contra la violencia. Y una de las primeras cosas que hacemos es la cápsula del 25 que ya la van a ver para la Escuela Nacional Preparatoria. Pero entonces es tan fácil, pues yo sé mucho de violencia, yo tengo un chorro de herramientas a la mano, yo jalo estas herramientas y yo armo algo así como bien bonito y bien estructuradito. Y lo que dijimos mis colaboradoras y yo, somos 3 empujando este proyecto con todo el apoyo, es, pero ¿y qué dicen las jóvenes? O sea, yo no sé qué dicen las jóvenes. Primero tengo muchas canas, tengo muchos años y tengo mucho verbo. Pero yo quiero saber cómo lo dicen ellas, qué necesitan ellas, qué quieren ellas, como con las mujeres en Santa Marta, cómo me acerco a ellas, cuánto de verdad estoy respondiendo a la necesidad que pusieron en los acuerdos que firmaron con las autoridades para que no se convierta en letra muerta para pasado mañana, porque pasado mañana cuando regresemos me muero del susto de lo que va a pasar. Si no empezamos a palomear, pero palomeemos juntas. Y por eso estamos trabajando en la constituyente. O sea, para armar el perfil, pues ya estaba prácticamente armado y dicho, y hay experiencias en otras facultades. Hicimos la convocatoria con trabajadoras, con estudiantes y con académicas, una y otra y otra y otra sesión, hasta poder hacer un armado que nos permite escuchar la voz. O sea, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo somos sensibles para empezar nosotras mismas a esa voz que tiene exigencias muy concretas? Yo no sé lo que es ser
la piel de Abby, morena, de Iztapalapa, todo esto. Yo sí sé qué dice Abby. Y yo quiero saber qué dice Abby respecto a la violencia y cómo la vive y qué necesita. Esto como un primer punto. Y pienso en la propia facultad de pedagogía, de filosofía y letras, y pues ya está la materia de género. Y ya estamos, primero, 4 atrevidas, que levantamos la mano. Yo quiero. Y ayer éramos 4. En el transcurso que quieren de un mes, estaba lista, la habían trabajado, estaba en la mesa de negociaciones, estaba la materia y ahora hay que echarla a andar. Y levantamos la mano 4 y de pronto es, pues 4 son muy pocas, ¿quién más se anima? Y éramos 6, al final somos 7 impartiendo la materia. Y se había dicho con una entrada de 20 estudiantes por grupo, al final se tuvo que abrir a 30. ¿Sabes cuántos tengo yo? 60. Que están viniendo. ¿Qué quiere decir? Hay una necesidad de hablar de esto, hay una necesidad de resolver con estoy segura que muchas de ellas son compañeras del movimiento de mujeres organizadas, tan respetuosas, tan chambeadoras en el tema, queriendo realmente construir colectivamente, pero ¿cómo gesta uno esos espacios de verdad? En mi aula, y además un aula hoy en cuadritos, o sea, yo casi 2 horas hablando y sí me ocupo de hacer cosas, pero pues si solamente llego y les dicto, sé de compañeras y compañeros que en cuadritos les están dictando hoy la clase, es lo que estamos haciendo, y bueno, y todavía peor si es de filos y todavía peor si es de pedagogía, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos de verdad a la necesidad urgente de escucha, de cómo me siento? Y yo hago una propuesta de mediano y largo plazo en donde lo primero, hay muchas cosas y siempre hay nuevas cosas por hacer, pero es la sensibilización. Y yo digo, pero yo no quiero hacer un proyecto de sensibilización que me sale muy bien porque he hecho muchos. Yo quiero saber qué y por dónde, y entonces ya voy a empezar la próxima semana con reuniones con las poblaciones. Y entonces nos vamos a ir con las chavas organizadas de Prepa 8 y de donde estemos, solo escuchando y de verdad, pero atendiendo a esto. Y hay gente que me dice, ¿no te da miedo? ¿No les da miedo? Porque luego son bien bravas y bien perruchas y bien, híjole, yo me he encontrado de verdad con una disposición con las compañeras que trabajamos en la constituyente transitoria. Bueno, es un deleite y nos reunimos bien loquitas, ¿no? ¿Quién dijo? Liliana, también otra loquita como nosotras. Nos reunimos 2 veces a la semana, como si no tuviéramos 1.000.000 de cosas que se... Y ahí estamos, y búsquele. Me parece que esto es algo que tenemos que hacer. Y sí, sin dejar que en la hasta me cuesta trabajo, en la institucionalización se petrifique como la medusa. Vamos a buscar los intersticios ahí en ello. Esto que leía yo al principio. Esto por un lado. Y por otro lado, esta doxa patriarcal. Está canijo. Tuve un webinar en donde yo era única mujer y todos eran hombres masculinistas. Y dije, puta, va a estar. Pues, ¿por qué no voy a decir cosas bien bonitas? Porque son mis colegas de hace 30 años. Y yo digo, ¿qué hemos hecho y qué no hemos hecho? No solo ellos, nosotras también. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Por qué está siendo tan débil la penetración, el impacto que estamos teniendo? Híjole, porque el sistema es bien durito, como decía, ¿no? Lo han hecho muy bien, dice Rita Laura Segato. Híjole, del 1, porque somos súper activistas y súper comprometidas. Pero pues sí voy a traicionar al feminismo y pues sí me voy a casar, ¿no? Y vestido blanco y que me cumpla. O sea, puede ser una tontería lo que estoy diciendo, pero la tarea está muy bien hecha desde otros lugares. Y entonces, ¿cómo hacemos para lograr tocar? ¿Qué escuchamos? ¿Qué necesitan? Yo hoy trabajando con jóvenes no puedo trabajar que no sea, o sea, una de mis principales herramientas son los memes. A memazos, digo yo. A memazos nos la llevamos.
Y son de lo más creativas y creativos. Y entonces escucho por dónde, en dónde está, cuál es esa necesidad. O yo no puedo hablar de violencia, y lo pusimos, sin hablar de la ley Olimpia. Y agárrense, manitos. Porque ya está. Y ya encarcelaron al primero en Nuevo León. Pero va de verdad. Y cada vez menos, con esta necesidad de hablar, de escuchar, de participar, yo creo que cada vez más van a querer hablar, van a querer decir, y tenemos que abrir nuestra escucha. Y es una escucha activa, y bueno, y si no, ¿por qué, Freire? Desde este espacio dialógico y horizontal. Y sentipensante, por otro lado. Gracias, Claudia, de verdad. Ivy, ¿podrías leerla? Hay una pregunta en Facebook que nos parece interesante. Ya tenemos que ir cerrando, se nos está acabando el tiempo. Sí, ya. Que está delicioso, pero tenemos 2 preguntas, porque también tenemos la de Tania. Preguntas, exacto. Sí, bueno, también en el Facebook hay 2 preguntas. Una de ellas, si nos podrías decir de favor, ¿dónde pueden recuperar el texto que nos diste de Raquel Lucas Platero? Ya que comentan te los pongo. Lo pongo para el seminario y entonces ya ustedes lo reproducen. Es buenísimo el texto y si quieren les paso un buen paquetito de ellos. Gracias, sí. Para ponerlos a disposición. Y bueno, por otra parte, Resistencia Diaspórica nos dice que ¿qué piensas de la lucha de las mujeres trans dentro del feminismo frente a un discurso radical feminista que las excluye? Mencionan que hace poco escuchaban a Lía, la novia Sirena, pedagoga y poeta trans en este seminario, y que ella hablaba de que el feminismo descolonial e interseccional es aquel feminismo que incluye la lucha de mujeres trans y no las invisibiliza. Y bueno, también nos menciona que Resistencia Diaspórica también lo cree así, siendo una mujer negra. Y entonces el género racializado y además pasado por este espacio de lo no heteronormativo. Y totalmente de acuerdo con su comentario. Y desde este lugar, y es un lugar muy, así como me cuestionaron por fea, gorda y lesbiana, pues fea capaz y sí, ¿qué? Pues gorda no era, y lesbiana tampoco, y si hubiera sido ¿qué? Pues ahora nos acusan seguramente desde otros lugares, pero yo sí voy a seguir sosteniendo la inclusión, ninguna forma de exclusión. Y es un tema que es difícil, bien difícil, y sobre todo en momentos donde tenemos mucho por reparar, digo yo. Hoy este trabajo de reparación del daño después de todo lo ocurrido, las mujeres estamos y están, y las jóvenes muy cansadas de no poder caminar por las calles sin violencia, muy hartas de subirse y de que alguien se les pegue y luego compañeras mías, conocidas mías, feministas no mías, diciendo que por qué tan delicaditas, una rimona a nadie le hace daño. Por favor. Sí, pues sí, yo voy en auto siempre, ¿verdad? Pero la mayor parte de las chavas no. Y si sí, ¿qué? Nadie tendría, porque lo venimos levantando hace 40 años y seguimos y tenemos que seguir enunciándolo y denunciándolo. Sí, completamente de acuerdo con este grupo, sí, ninguna forma de exclusión. En todas hay que dialogar, en todo hay que aprender y con todas tenemos cosas por hacer. Y miren cómo nos va haciendo todo lo que hacemos. Mi querida Tania, tenías una participación por ahí, perdón. No tengo que invitar a hacer un café, pero tenía un par de... Pero sí necesitamos que te acerques porque te oímos que dicho. No voy a invitar más bien un café, pero tenía un par de preguntas que me parecen como, o sea, que me están como hirviendo, ¿no? Un poco desde esta mirada decolonial e interseccional, esta noción de realidad precarizada, que además es la que atraviesa al 99% de la población mundial, y pensar justo como en esto que decías, como cuerpos basura, ¿no? Estudios frontera, o sea, estos lugares que parecen ante el imaginario de la modernidad o del capitalismo como lugares es como, ¿no? De los excluidos, pero que en realidad ahí estamos todos, ¿no? De una u otra manera, ¿no? En un sistema capitalista, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto podríamos o qué riesgo habría, por ejemplo, o sea, pensar, por ejemplo, en construir una psicología de la basura,
de esta basura, ¿no? O sea, es decir, como una psicología de cuerpos precarizados. Me apunto. Ajá, sí. Me apunto. O Como sea, de- ¿cómo si no? Desde Ajá, el lugar de la precariedad, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que asomarnos a ver, que parecía invisible, pues para Freud eran las mujeres pequeño burguesas, de qué nivel, de qué grado, de qué tal. Pues sí, pues no estamos en esos tiempos, tampoco él las vio. sí, ¿no? Pero mi pregunta, o sea, justo, o sea, tendríamos que hacerla, ¿no? Y salir como del imaginario o el holograma que dice Rancière, ¿no? Del mundo bonito, ¿no? O sea, el mundo no es bonito, el mundo es estas mujeres con los pies descalzos, ¿no? Presentándose en todos lados. Pero, ¿qué riesgo habría también como en normalizar eso? O sea, ¿qué tanta potencia hay en la frontera y o sea, qué tanto podríamos o no? Y eso va también con mi segunda pregunta, que es un poco desde el texto de Spivak, ¿no? Desde esta noción, ¿no? De puede hablar el subalterno, sobre cómo nos posicionamos como investigadoras, ¿no? O cómo te has posicionado tú como investigadora, por ejemplo, en esta ejemplo que nos dabas, ¿no? De las mujeres en la cárcel de Santa Marta, que decían, yo sí quiero dejar huella, ¿no? Es decir, ahí, frente a los que no dejan huella por una condición real, material, ¿no? Que tiene que ver que se pone en riesgo su vida, o sea, ¿cómo hacer para no establecer, que creo que es un debate muy interesante ¿no? De los estudios de coloniales y poscoloniales, cómo hacer para no entrar con un juicio que al final termina, no sé, o sea, oponiendo a ¿no? Al pensamiento indígena como, ay, es lo máximo, pero que en el fondo lo que hay, ¿no? Es ir otra vez sobre ello. Claro. Me contesto, estamos terminando, creo, ya había dicho Ligia, ya tenemos que terminar, pero no quiero dejar de decir y le podemos continuar, las preguntas son bien buenas, pero Spivak, el texto de Spivak que tanto hemos leído, y yo cada que lo vuelvo a leer le vuelvo a aprender todo. Por cierto que ya me lo anoté aquí, voy a mandarlo de interseccional y voy a mandarlo de Santiesteban, el asco y la basurización también, se los mando. Pero el texto no sé, el título no es una pregunta, es una afirmación, no es el subalterno puede hablar, no, es una afirmación, no hable el subalterno. Sí. Y si habla, el tema no es si habla o no habla, el tema es no es escuchado. ¿Quién escucha al subalterno? Y entonces es ahí en donde instituida desde este lugar de la investigación, sí de la academia, de una academia activista, de un activismo académico, cómo entrenamos esta nuestra escucha y un poco junto con Libertad pensando en el espacio terapéutico desde otro lugar. Desde otros, además, no lugares que sancionan, que prescriben, que normativizan. Acabo de escuchar de un caso en donde un médico le dice a una joven, de verdad es que yo pensé que esto, pero qué inocente un poco con lo que decía Claudia Pontón, ¿no? Qué inocente de pronto uno se vuelve o qué ganas de que las cosas sean distintas, pero un poco que le decía, el día que te cases y tengas hijos se van a quitar todos tus malestares. Como si estuviera inscrito en esta repetición del cuerpo femenino que solo casada y con hijos es capaz de ser. Antes no se es, ¿no? Entonces, pues no, el subalterno habla poco, habla quedito, pero aunque hable fuerte, poco se escucha. Entonces, qué tipo de impulsos desde la investigación, acción participativa generamos con guías metodológicas muy claras de horizontalidad, de participación, de afectividad, como para lograr impulsar voces y ponerlas hasta donde digan. Más bien nosotras somos las que en el caso de Santa Marta decimos, ojo, porque nosotras nos vamos, pero ustedes se quedan y se quedan a veces en riesgo. Porque a nosotras no nos va a pasar y estas, pero dispuestas, y han logrado y abriendo espacios, y sí con un agenciamiento importante. En el caso del sismo, hoy en el caso de la pandemia, pues sí, pero son sus voces. Por ejemplo, ahorita nosotras no estamos entrando. Muchísimas gracias. 20 horas ya me dijo mi reloj.
Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. La pasé muy bien. Muchas gracias a todas. Leti, Eve, gracias, gracias, todas. Me encanta. No, pues muchísimas gracias, Sí, Pati. muchas gracias. Gracias. Nos encantaría volverte a tener, ¿no? Otra vez en el seminario. Creo que hay como 1000 hilos de donde jalar, tejer y demás. Entonces, bueno, la invitación está abierta para que nos des otra fecha. Creo que, bueno, toda la gente también estará. Gracias. Y como no solo es de psicólogas, yo me atrevo, Claudia, tendrías muchas cosas bien interesantes con que participar en este seminario que trae todo el punch de trabajarle. Gracias, Claudia. Gracias, Ana, todas. Sí, siempre. Muchas gracias. Te pasamos en un momento todos los comentarios y saludos y cariños que tienes en los mensajes, porque son un montón como para leerlos, pero por aquí, por Facebook, tenemos un montón de cariños y agradecimientos por esta charla. Muchísimas gracias. Y gracias a todas por venir, gracias. Gracias a todas. Gracias. Con el corazón. Bueno, voy a detener la transmisión en Facebook.